Amados hermanos, reciban mi cordial saludo en esta noche. Profundamente agradecidos a nuestro Creador porque nos concede una oportunidad más de poder estudiar un estudio más de la doctrina del santuario. Y hoy vamos a continuar con el estudio y hoy día nos vamos a centrar especialmente en la fuente de bronce. Y el título de este estudio es Vislumbres del Evangelio en la fuente de bronce. La fuente de bronce que estaba pues ubicada allí en el atrio, afuera del tabernáculo, y aquí hay una enseñanza profunda, porque justamente allí en la fuente había agua, y el agua pues servía y sirve para que nosotros nos podamos lavar. Allí se lavaban los sacerdotes todos los días en el ritual para entrar al santuario. Por eso es interesante que nosotros entendamos la simbología espiritual de este utensilio que estaba constantemente en el atrio. La fuente de bronce era la prenda más hermosa y deseable del atrio, porque justamente era de puro bronce y era bronce bruñido, un artefacto, un utensilio muy valioso, muy deseable, la prenda más hermosa del atrio, porque de día y de noche brillaba en el atrio. Símbolo de la tierra. El atrio es símbolo de la tierra. Entonces representa que todo creyente redimido tenemos que reflejar el carácter de Cristo en esta tierra. Justamente porque allí los sacerdotes, cuando ingresaban pues al santuario, entraban al atrio, para entrar al santuario, primeramente tenían que lavarse las manos antes de oficiar en el altar del holocausto. Luego que oficiaban allí, presentaban el cordero, la víctima, nuevamente tendrían que lavarse las manos y los pies. Luego cogían el pocillo de sangre y podrían entrar dentro del santuario, al lugar santo. O sea, esto era sagrado. Era una ley, ¿no? Una ley levítica, que así tenían que cumplir los sacerdotes. La fuente de bronce estaba pues entre el altar del holocausto y el tabernáculo, el santuario. Toda su estructura era de bronce y pues cuando salía el sol, como habíamos visto, los rayos radiantes del sol, brillaba pues esta fuente, ¿no? Y allí el agua también, porque no faltaba agua en la fuente. De todos los utensilios del santuario, ya habíamos visto que era la más hermosa, y esto lo confirma la palabra. Dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Así como decíamos, primero estaba el altar del holocausto, luego seguía la fuente de bronce. Estaba delante del altar del holocausto. En ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. O sea, este era un ritual muy sagrado. O sea, un creyente no regenerado está muerto espiritualmente, da a entender. Porque justamente la fuente con agua es un símbolo de la regeneración. Porque justamente ese utensilio con agua servía para dar limpieza a los sacerdotes, para tener acceso al lugar santo. De igual modo, todo creyente que no está regenerado
ese creyente automáticamente está muerto espiritualmente y no podrá ingresar al santuario del cielo en el día final. Por eso en este estudio vamos a notar nosotros ampliamente la regeneración del corazón y bueno, que estaba ilustrado en la fuente con agua, la fuente de bronce. Mediante este símbolo, el Dios soberano nos enseña la pureza de su santidad y Él estableció esta ley tan estricta. Nos da a entender que para acercarse a su favor divino necesitamos purificarse en la fuente de agua, que es un símbolo también de la justicia de Cristo, constantemente y progresivamente. O sea, por eso estaba allí en el atrio. Constantemente los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Nosotros constantemente necesitamos esa limpieza en el agua que simboliza la justicia perfecta de Cristo. Gracias a Dios que cada día nosotros la recibimos por imputación y por impartición, para que nuestra alma progresivamente se mantenga limpia, para mantenerse regenerado y así tener acceso a la ciudad celestial, al santuario del cielo. Por su gracia infinita, Dios nuestro Padre nos concede pues la justicia de Cristo de dos maneras. Hay que entender, ¿no?, que la justicia de Cristo es el único mérito de nuestra salvación. Pero el Señor nos concede no solamente por acreditación en el cielo, sino Él cada día nos imparte la justicia de su Hijo para que nosotros podamos permanecer en ese límite de hijos de Dios regenerados, progresando en el proceso de la regeneración y así mantenernos pues preparados para que cuando Él venga en gloria seamos llevados al cielo. La fuente contenía el agua para la purificación de las manos y los pies de los sacerdotes que oficiaban en el atrio y en el santuario. Para nosotros ahora también simboliza perfectamente la palabra de Dios. Este valioso y precioso, brillante utensilio, la fuente de bronce, no tiene tamaño ni dimensiones en la Biblia. O sea, no hemos encontrado en la Biblia ni en el espíritu de profecía el tamaño, las dimensiones de este utensilio valioso. Ahora la pregunta es, ¿y qué representa entonces? Representa la santificación del corazón de parte de Dios para el creyente, que es sin límites y sin medida. O sea, la santificación es progresiva. Constantemente nosotros estamos creciendo en santificación mediante la palabra de Dios. Y vamos a leer algunos textos que tienen concordancia con lo que estoy diciendo. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces la voluntad de Dios, al poner allí este símbolo de la fuente de bronce con agua, era para enseñarnos que la voluntad de Dios es que nosotros pues cada día podamos progresar en la santificación. Y eso nos enseñaba en la limpieza de las manos y los pies de los sacerdotes, justamente en el agua de la fuente. Primera carta a los Corintios capítulo 1 y el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta es la medida, esta es la voluntad, este es el propósito de Dios de cada uno de nosotros.
Por eso hay que entender pues la simbología de la fuente con agua que estaba allí para lavarse. Y Primera de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo es tan explícito, tan amplio, contundente al escribir así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros, pues, mediante la obra del Espíritu Santo, mediante la acreditación de la justicia de Cristo, mediante la impartición de la justicia de Cristo, que opera en nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo, es para mantenernos santificados y seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la fuente de agua nos ilustra pues la obra de la regeneración y la obra de la santificación del corazón a través del poder del Espíritu Santo. O sea, es el poder de la palabra de Dios que lava nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios es la fuente de limpieza espiritual y purificación de nuestras vidas, de cada uno de nosotros los creyentes. Por eso en la carta a los Efesios capítulo 5 y el versículo 26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra de Dios lava nuestras vidas. La palabra de Dios es la fuente de limpieza espiritual, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, a la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias a Dios que Él ha provisto todos los medios ilustrativos, simbólicos, desde el Antiguo Testamento, en este utensilio sagrado que tenía agua, también en su palabra bendita. Él ha provisto todo lo necesario para que nosotros pues nos mantengamos y lleguemos a ser una iglesia, un conjunto de miembros fieles, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y el único mérito por el cual nos convierte en sin mancha ni arruga es cuando nosotros estamos revestidos de la justicia perfecta de Cristo, la cual lo recibimos cada día por acreditación en el cielo y por impartición en nuestros corazones. Así que es importante, queridos hermanos, pensar pues la simbología de la fuente de bronce con agua, la cual estamos estudiando en esta noche. También la primera carta a los Corintios, el capítulo 6 y el versículo 11, el apóstol Pablo describe así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ¿ve?, con el agua de la justicia de Cristo. Ya habéis sido santificados, claro, mediante la impartición de la justicia de Cristo. Ya habéis sido justificados, claro, mediante la acreditación de la justicia de Cristo en el cielo, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el encargado de lavar y de regenerar nuestra vida mediante la palabra de Dios. Y la carta a los Hebreos capítulo 10 y el versículo 22, aquí hay una invitación a todos los que estamos manchados por el pecado. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya hemos visto que el agua representa la justicia de Cristo, que opera en nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo. Este texto quiere decir que el creyente, cuando dice que debemos acercarnos con corazón sincero, no con incredulidad, sino con fe sincera,
pero también debemos permitir que el Espíritu Santo opere en nuestra vida. Y nosotros debemos colaborar con esta gracia bendita para que nuestra vida, nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro cuerpo en general sea regenerado, sea lavado con el agua pura de la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. El espíritu de profecía también es importante, es fundamental lo que dice. Los sacerdotes tenían que lavarse continuamente, tanto las manos como los pies, antes de servir en el tabernáculo o en el altar del holocausto. En esa forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. Qué importante es entender esta valiosa cita del espíritu de profecía. Todos los que queremos acercarnos a la presencia de Dios, debemos apartarnos de toda impureza. Quiere decir que, gracias a nuestro Dios, cuando el creyente es regenerado, es salvo del poder del pecado, del dominio del pecado. Pero cuando nosotros entendemos la grandeza de la justicia de Cristo, cuando nosotros entendemos los altos requerimientos de la ley y nosotros vemos la obra de Cristo en armonía con la ley de Dios, es allí cuando nosotros pues vemos el gran precio que Él pagó para redimirnos. Es cuando nosotros, a través de la iluminación del Espíritu, tenemos repugnancia por el pecado. O sea, para un creyente, el pecado, la práctica pecaminosa, no es satisfactoria. Por eso dice que debemos apartarnos de toda impureza de pecado. O sea, la fuente, como hemos visto hasta aquí, se componía de dos piezas. Primero el recipiente, el pocillo, ¿no? Donde la bandeja donde se ponía el agua, y la base que sostenía, el atril que sostenía pues a la fuente. Dos partes tenía. Y el libro de Éxodo 38:8 dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. O sea, dos partes, ¿no? La fuente y la base. De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, había mujeres piadosas que se mantenían cerca del tabernáculo para ver alguna intervención de la gloria de Dios. El brillante utensilio fue hecho de espejos donados voluntariamente por las mujeres piadosas. O sea, cuando Moisés hizo un llamado para poder dar ofrenda, para construir, para edificar este valioso enser que tendría agua, la fuente, las mujeres la donaron, sacaron sus espejos seguramente de sus carteras y lo donaron para Dios, para hacer este valioso utensilio. Los espejos, generalmente nosotros, si analizamos, es muy rara la casa donde no exista un espejo. Aún los espejos también lo podemos llevar en el bolsillo. Los usamos generalmente, el espejo, para mirarse a uno mismo. Y puede llevarnos al orgullo o a la vanidad también el mirarse mucho en el espejo. Pero cuando Moisés hizo un llamado a las mujeres de Israel, ellas donaron sus espejos y dejaron de mirarse a sí mismas y aceptaron la santificación del corazón. O sea, el mirarse a uno mismo nos lleva a la justicia propia, nos lleva a la suficiencia propia, nos lleva al orgullo y puede llevarnos aún hasta el egoísmo. La justicia propia no es buena delante de Dios. Ningún ser humano será salvado con justicia propia. Por eso las mujeres
las mujeres alegremente las donaron. Ellas pues se privaron del espejo y la donaron como ofrenda para el Señor. Y la inspiración, hablando de la justicia propia, dice así: la justicia propia es una maldición, un adorno humano que Satanás usa para su gloria. Por eso es interesante entender que estas mujeres hicieron un gran bien al donar los espejos. Dejaron de mirarse a sí mismas y empezaron a mirar más bien, a mirarse pues en el brillo de ese valioso enser que se construyó con sus espejos, la fuente de agua. Los espejos y el agua son símbolos de la palabra de Dios. Son un símbolo de la gloria de Dios. En el altar de bronce estaba constantemente la sangre para quitar el pecado, y en la fuente de bronce estaba el agua para lavarse constantemente y mantenerse limpio en el servicio de Dios. Qué importante entonces. Los espejos y el agua son símbolos de la palabra de Dios. Y hay que entender que son un símbolo también de la gloria de Dios. O sea, la fuente de bronce estaba para lavarse constantemente, para mantenerse limpio. Por eso la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 19 dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, para nosotros ahora esta simbología de la fuente de agua, nosotros entendemos que simboliza la obra del Espíritu Santo, que opera en nuestras vidas, porque a través del poder del Espíritu Santo recibimos la impartición de la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo impartida en el alma actúa en nosotros, en que podamos reflejar cada día el carácter, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que somos transformados de gloria en gloria. O sea, progresivamente el Espíritu Santo, al igual que el agua que lavaba las manos y los pies de los sacerdotes, el Espíritu Santo constantemente está operando en la vida, implantando en nuestro carácter el carácter especial, el carácter perfecto de Cristo. El Evangelio según Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué importante, ¿no? Que un creyente justificado, un creyente que está siendo regenerado, un creyente que está creciendo en la santificación, dice: vosotros estáis limpios. O sea, cuando la justicia de Cristo, cuando el creyente está envuelto a través de la fe de la justicia de Cristo, dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, por el Evangelio. ¿Por qué la palabra de Dios limpia y santifica? Porque en el Evangelio según Juan 63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, qué importante que la palabra de Dios no es letra muerta, sino que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso es que regenera pues al alma. Y Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si es que nosotros hemos llegado hasta este nivel en el cual hemos crecido hasta este momento con la luz de la palabra de Dios, es porque el poder del Espíritu Santo, tomando como instrumento la palabra que es espíritu y es vida, ha transformado nuestro carácter. Ya en las vidas de los seres humanos se pueden notar rasgos del carácter de Cristo, ese carácter que Él desarrolló en la tierra. El creyente salvado de la culpa del pecado en el cielo y del poder y del dominio y de la corrupción del pecado en esta tierra, en base a los méritos de Cristo, entra también en un sacerdocio santo.
A ese sacerdocio pertenecemos todos los creyentes redimidos para servir a Dios. Y por lo tanto tenemos la constante necesidad de ser purificados cada día en el agua de la justicia perfecta de Cristo, que ahora por supuesto está en el cielo, y así estar cada día en comunión con Dios. Por eso la carta a los Hebreos 12:14 dice que nosotros como hijos de Dios, los que hemos sido redimidos por la gracia de Dios, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso los sacerdotes, para mantener esa santidad, simbólicamente se lavaban en la fuente con agua las manos y los pies a cada momento durante el día. De igual modo nosotros también, para mantenernos en ese nivel de santidad el cual el Señor nos ha impartido mediante esa obra que el Espíritu Santo ya ha producido en nuestras vidas, nosotros debemos seguir la paz con todos. O sea, debemos poner de nuestra parte, debemos subyugar nuestro genio, nuestro carácter malo. Cada día más bien debemos pedirle al Señor que haga una implantación de su imagen divina en nosotros. Los sacerdotes, pues, religiosamente lavaban sus manos y sus pies antes de realizar los actos de servicio en ese santo lugar. Y justamente era para que no murieran. O sea, aquí vemos una vez más la necesidad de la pureza moral en todo lo relacionado con el servicio del Señor. O sea, dejar de confiar en los méritos de Cristo. La muerte espiritual es segura. Si los sacerdotes, pues, no eran minuciosos en el ritual de lavarse las manos, estaban en peligro de muerte. La labor de los sacerdotes era muy significativa y a la vez también era una labor muy delicada para ellos. Oficiaban frente al altar de bronce, ese altar grandote de 5 codos al cuadrado por 3 codos de alto. El sacerdote era el representante del pueblo. Él cargaba simbólicamente los pecados de todo el pueblo cada mañana y cada tarde. Por eso, antes de entrar al santuario para continuar su servicio, o sea, después de oficiar en el atrio, después de degollar al cordero en la mañana y en la tarde, debía pararse un momento. Él debía parar un momento junto a la fuente con agua y lavarse a fin de llegar con manos y pies limpios dentro del tabernáculo. Porque si él no lo hacía, era peligro de muerte. Por lo tanto, la responsabilidad de los sacerdotes era muy delicada. Era pues muy significativa para nosotros. Si nosotros queremos entrar al santuario del cielo, tenemos que entrar lavados mediante los méritos de la justicia de Cristo, que la recibimos de 2 maneras. De ese modo nos enseña que el creyente redimido, para entrar pues a la presencia de Dios en el día final, cuando Él venga en gloria, tenemos que lavar continuamente nuestra alma espiritualmente en la justicia de Cristo mediante la palabra de Dios, para poder entrar por las puertas de la ciudad celestial, a la cual nosotros miramos y anhelamos constantemente. O sea, nosotros no podemos descuidar pues de aferrarnos por la fe de la justicia de Cristo en ningún instante. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 3:3 dice que nuestra vida debe estar escondida en la justicia de Cristo. Dice que nuestra vida debe estar escondida con Cristo en Dios. O sea que debemos estar cubiertos de la justicia perfecta de Cristo. El lavamiento en agua también es un símbolo de la regeneración del corazón. Es la obra de Dios en nosotros.
a través del poder del Espíritu Santo, como venimos viendo, ¿no?, en este estudio. Por eso la carta a los Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es la regeneración. O sea, la regeneración es una obra biológica que Dios, mediante su gracia, mediante el poder del Espíritu, opera así en nuestra vida. El agua que purifica es símbolo del poder transformador del Espíritu Santo en el corazón del creyente. O sea, todo creyente sincero que recibe la purificación de sus pecados cada día en mérito a la justicia de Cristo, que la recibimos por acreditación en el cielo y por impartición en el alma, está siendo lavado espiritualmente. Hay que entenderlo desde ese punto de vista. Y esto confirma la palabra de Dios en la carta a los Efesios 3:20, dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa biológicamente en nosotros, la regeneración, la transformación del carácter, la santificación del temperamento, la transformación de las facultades superiores, ese poder que actúa en nosotros es el poder del Espíritu Santo, la impartición de la justicia perfecta de Cristo. Y en la carta a los Hebreos 13:21 también confirma y dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Lo que es agradable delante de Él es que Dios quiere ver un creyente redimido, un creyente regenerado. Quiere ver un hijo enteramente preparado para toda buena obra. Y quiere ver un hijo de Dios transformado y preparado para el reino de los cielos, para disfrutar de lo más excelso que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso dice que Él nos hace aptos en toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra salvación, porque santificación, regeneración, justificación es salvación en diferentes lenguajes. Y dice que lo más grande, aquí está diciendo que es Él que actúa en nosotros para ser agradable, todo lo agradable delante de Él. Por eso es interesante entregar cada día nuestra vida. Nosotros debemos ponernos como el barro en manos del alfarero, y Él hará pues de nosotros lo que Él quiere. O sea, Cristo, Él mismo representó su justicia perfecta como agua viva que lava. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan capítulo 4 y el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cuando Jesús dialogó con la mujer samaritana, le dijo así. Y en el libro de Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso sin duda decimos que el agua de la fuente, que estaba allí durante 1500 años, pues entre el altar del holocausto y el tabernáculo, representa la justicia perfecta de Cristo, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la obra y la acción del Espíritu Santo
estaba plena y ampliamente simbolizado en el agua de la fuente, que servía para lavar las manos y los pies de los sacerdotes. Por eso en el Evangelio según Juan, dándole aplicación evangélica a este punto, Jesús dijo así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Por eso todo creyente que es justificado mediante la justicia perfecta de Cristo y es regenerado por el poder del Espíritu Santo, y es el poder del Espíritu Santo que opera en la vida, simbolizado en el agua que lavaba las manos y los pies de los sacerdotes. En conclusión, la fuente de agua y el altar del holocausto del atrio tienen lecciones evangélicas contundentes e innegables. No la podemos negar. Representan la obra objetiva de Cristo, que Cristo desarrolló en esta tierra. Además representa la acción regeneradora del poder del Espíritu Santo. Para eso el Señor la colocó allí, para que nosotros podamos entender, del símbolo a la realidad, a la parte objetiva, a la obra de Cristo, con la cual nosotros tenemos la esperanza pues de nuestra salvación cada día. Pero también tenemos esa seguridad que el poder del Espíritu Santo puede lavar nuestra vida, puede regenerar nuestra vida, puede transformar nuestra vida. Y así como los sacerdotes limpios entraban pues por las puertas del lugar santo a hacer su oficio, de igual modo nosotros, mediante la justicia de Cristo, la cual la recibimos por acreditación y por impartición en nuestra vida a través del Espíritu, podemos mantenernos limpios, a la par en esa justicia perfecta, envueltos en la justicia perfecta, y así poder entrar un día por las puertas de la ciudad celestial cuando Jesús venga por segunda vez en gloria. Bien, nos quedamos aquí entonces con la lección número 34. Tenemos la dicha y la alegría de haber estudiado pues este valioso utensilio, la fuente de bronce con agua, pero quiero terminar esta exposición como siempre con un momento de oración. A las personas que pueden orar conmigo allí donde están, os invito pues a postrarse de rodillas, o si no en el lugar donde estás, podemos elevar nuestra mente al Señor. Glorioso Padre Celestial, caemos humillados delante de tu presencia, pero profundamente agradecidos porque nos has dado una bella oportunidad más de poder comprender, Señor, la simbología de la doctrina del santuario. Gracias, Señor, porque hoy a través de la fuente y el agua hemos podido comprender la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo y la obra de tu Espíritu Santo que lava nuestra vida. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, regenéranos a través de tu Espíritu, prepáranos, Señor, para el reino de los cielos. Pido una bendición especial por todas las almas, los hermanos y amigos que han escuchado tu palabra en esta noche. Que tu bendito Santo Espíritu pueda operar en sus corazones y que ellos, Señor, puedan ser iluminados y puedan también ser llevados a tus pies para que puedan recibir la salvación eterna. Tu paz y tu bendición nos guarde, Señor, en esta noche. Te pedimos y te rogamos porque creemos en los méritos sagrados de nuestro Salvador Jesús. Amén.